Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. Estamos en el primer episodio de la 7ª temporada, en concreto es el episodio 283. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha empezado este año 2024? Antes de nada, permitidme que os desee el mejor año posible. Ojalá en este año tengáis o consigáis la mejor salud posible y todos los objetivos que queráis. Yo os deseo lo mejor. Bueno, aquí volvemos después de las semanitas de parón en estas Navidades y espero que esta 7ª temporada os guste y sea de vuestro interés. Yo, como siempre, voy a intentar dar el máximo de mí mismo para que, intentar, como siempre, divulgar la salud a través del ejercicio y del entrenamiento. Y bueno, como no podía ser de otra manera, hoy quería empezar con un episodio que creo que puede ser muy interesante, ya que, estas Navidades, mientras he entrenado y demás, un poco, aunque he estado bastante pachucho con un resfriado, pero bueno, no me ha impedido poder entrenar y seguir disfrutando del entrenamiento, pues, vi algunas cosas y vi sobre todo en una zona en la que yo entreno, pues hay varios boxes de CrossFit y tal y que cual, ¿no? Y bueno, en una de las sesiones vi una persona que pues salía de hacer su WOD y mientras hacen el WOD, lo que es la sesión que tienen en este box de CrossFit, pues tienen que hacer, pues a lo mejor hacen una serie de ejercicios, pues levantamientos, etcétera, y luego tienen que hacer un trozo de carrera y lo hacen fuera de la nave industrial que es el box de CrossFit, ¿no? Y esta persona iba con un chaleco lastrado. No sé si sabéis lo que son, pues son unos chalecos a los que les puedes meter peso y pues te lo pones y pues tiene mayor o menor peso que te carga a tu cuerpo y desde el punto de vista deportivo pues está bastante en entredicho desde el punto de vista científico, mejor dicho, este tipo de artilugios, ¿no? Como aquí no hablamos de CrossFit, pero sí hablamos de trail running y de ultra trail, pues durante las Navidades me puse a investigar a ver si había algún tipo de documentación acerca de este entrenamiento de lastre, ¿no? Que podemos llevar con nosotros, que es distinto a cuando tú ejercitas tus músculos haciendo fuerza y levantas peso, ya sea con tirón o con empuje, ¿vale? En este caso el peso lo llevas contigo y lo vas cargando y se supone que de esta manera pues te vas a hacer más fuerte, vas a desarrollar mayor potencia. Cuando te quites ese peso pues serás, notarás esa diferencia y serás mucho más potente, ¿vale? Pero pues allá que yo he estado buscando estas Navidades, como os decía, y he encontrado un estudio bastante interesante de Antonio Cartón Llorente y colegas que se centró efectivamente en cómo el uso de un chaleco lastrado afectaba a la cinemática de la carrera, o sea, la geometría del movimiento cuando se corre, y a la potencia de la carrera. Que en este caso ellos lo intentaron o lo midieron para analizar la economía de carrera. Entonces, creo que este estudio que vamos a analizar y vamos a examinar, que es un poco el objeto de este podcast, de este episodio, es importante para todos nosotros como corredores de trail o de ultra trail, porque a menudo es necesario que los atletas llevemos, ¿no?, en las carreras nuestro equipamiento, pues lo que es el material obligatorio, la comida, los líquidos y demás, ¿no? Y entonces, pues muchas veces es verdad que entrenamos con dicho material para hacernos a ello, ¿no? Para que luego el día de la carrera no nos sea algo externo o algo extraño el llevarlo, ¿no? Entonces, una intervención de entrenamiento con sobrecarga,
que sería como podríamos llamarlo a este tipo de chalecos lastrados, pues perseguiría varios objetivos. Otra cosa es que se cumplan, ¿vale? Como os decía, pues estas personas que practican deportes, como por ejemplo pues el CrossFit o incluso otro tipo de atletas como han sido en el tenis, en el béisbol y demás, pues han utilizado este tipo de estrategias intentando pues aumentar la carga que levantan o la carga que soportan los músculos de las piernas, las caderas, el torso bueno, en este tipo de entrenamientos o podemos decir de contextos deportivos específicos, pues se ha intentado sobre todo aumentar la potencia. Por ejemplo, cuando una raqueta de tenis más pesada de la cuenta o con un bate de béisbol más pesado de la cuenta o incluso se ha utilizado con palos de golf, ¿no? Bien, esto lo que luego ha dado al lugar es que pues había problemas cuando este entrenamiento de sobrecarga, por ejemplo en raquetas o bates, ¿no? Pues generaba una especie de cambio en la activación neuromuscular y en los patrones de movimiento necesarios para realizar pues ese swing o ese golpe potente y preciso en el béisbol y en el golf, ¿no? Entonces, pues claro, estos son movimientos que se van perfeccionando a lo largo de los años por repeticiones siempre muy milimétricas con el equipo, además un equipo muy específico. Y claro, al añadir peso, no solo se cambiaba la resistencia que experimentaba el atleta, sino que también cambiaban todo el movimiento. Entonces, mientras el atleta aprende a controlar esta herramienta más pesada, pues tiene un mayor riesgo de lesión. E incluso si se escapan a las lesiones, cuando se retiraba este artilugio más pesado, se habían producido cambios en la biomecánica que evocaban un efecto negativo en el rendimiento específico del deporte. Aunque, bueno, ya veis, hubiéramos intentado buscar una mejora, al final se había conseguido un empeoramiento. Pero bueno, vamos a hablar ahora de cómo este estudio lo ha investigado en el trail running y cómo este sistema de la sobrecarga puede funcionar o no en nuestro deporte. Entonces, pues vamos a ver un poco cómo este estudio intentó, además de una forma bastante ciñéndose al mundo real del trail running y del ultra trail, realizar la investigación. En cuanto al grupo de sujetos que hubo, pues estuvo formado por 15 corredores de trail aficionados de sexo masculino con una media de edad de 37 años, con una media de 73 kilos y un 12% de grasa corporal. Estas personas entrenaban una media de 50 kilómetros a la semana y tenían al menos de 2 años de experiencia en trail running. O sea que, en otras palabras, era un corredor de trail más o menos estándar de entre 31 y 42 años aparentemente normal. Sí me extraña en el estudio, y es importante esta extrañeza que os reseño, la ausencia de participantes femeninas, porque bueno, el que no haya mujeres en el estudio me parece que es una debilidad del propio estudio, ya que los efectos del peso externo añadido sobre pues la cinemática, ¿no? Pues son probablemente diferentes para las corredoras porque esto es debido a las diferencias en las variables musculoesqueléticas y en la composición corporal, ¿no? Ya que, por ejemplo, el material obligatorio que es exigido en una carrera de ultra trail y que es igual para hombres y mujeres, pues es desproporcionalmente más pesado para un atleta ligero que para un atleta más pesado, con lo cual, y como las mujeres suelen ser más ligeras, este material es más pesado para ellas. Así que bueno, creo que también debería de haberse introducido el sexo femenino en este estudio. Pero bueno, vamos a ver
¿qué es lo que los investigadores descubrieron? El estudio se llevó a cabo en 4 sesiones. La primera sesión consistió en mediciones y en familiarización con el equipo. Durante las siguientes sesiones, que estaban separadas por una semana, se asignó aleatoriamente a los sujetos la realización de una prueba de incremento en rampa en una cinta de correr y llevaban un chaleco que se creó específicamente para este estudio, cuyo peso era pues del 0%, de más 5% del peso corporal o del 10% mayor del peso corporal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para un atleta de 75 kilos, un más 5% significaría que tenía que llevar una mochila de 3,7 kilos y más 10% significaría que tendría que llevar una mochila de 7,5 kilos. Cada sujeto completó 3 pruebas en total. Una en cada condición de peso. El peso se añadía al chaleco en bolsas de 300 gramos y se distribuía tanto por delante como por detrás. La prueba comenzó con 3 minutos a 8 km por hora y luego se iba aumentando la velocidad en 1 km/h cada minuto hasta que se llegaba al agotamiento. Los corredores llevaron sus zapatillas de correr habituales y se abstuvieron de realizar ejercicio durante las 72 horas antes de cada prueba. Y la prueba se realizó al menos 3 horas después de comer. También, como os decía, se trabajó y se estudió la potencia y se equipó a los corredores con medidores de potencia de carrera street. Ya sabéis, ese aparatito que se pone en las zapatillas. En este estudio, estos sensores de movimiento se utilizaron como giroscopios y acelerómetros para estimar pues, el tiempo de contacto con el suelo, el tiempo de vuelo, el factor de trabajo, la frecuencia de la zancada, la oscilación vertical, la longitud de zancada, la potencia media de salida, la potencia de salida normalizada según la masa corporal, etc. Como veis, bueno, pues era un estudio que se realizó de forma muy bien hecha, excepto esa parte que os digo que me ha rayado de que no hubiera mujeres en el mismo. Bueno, vamos a ver cuáles fueron las conclusiones, que es lo que os interesa y lo que nos interesa a todos, ¿no? Porque pueden ser más sorprendentes de lo que imaginamos. El hallazgo más importante del estudio fue que correr con un 10% de peso adicional del peso corporal alteró significativamente la cinemática de la carrera, pero no se observaron cambios significativos al añadir solo un 5% de peso corporal a cualquier velocidad. Cuando los sujetos del estudio corrían cargando un 10% adicional de su peso corporal, pues los corredores mostraban un tiempo de contacto con el suelo significativamente mayor y un factor de trabajo y una oscilación vertical y un tiempo de vuelo menores. Visualmente, esto parecía como que el corredor estaba lento y con más presión. Además, también la potencia se elevó muchísimo, lo cual sugiere que la economía de carrera se resintió. Los investigadores informan en el estudio de pues cómo cambiaron las variables relacionadas tanto con la cinemática, o sea, la forma en que tenemos de movernos en el espacio, como con la potencia, según las condiciones adicionales de carga y masa corporal. Y también calcularon diversas otras comparaciones respecto a la cantidad de peso que llevaban y las diferentes velocidades a las que se sometía a los corredores. Entonces, bueno, poco a poco generaron lo que es un factor de esfuerzo y demás que, bueno, si queréis luego podéis ver en el propio estudio, el cual os dejo en la nota de descripción. Pero la interpretación más importante del estudio es la que os voy a resumir y es la siguiente. Para los corredores de trail running o de ultra trail sobre todo, la conclusión clave del estudio es que que más no es mejor, al menos cuando se trata de añadir peso en la mochila.
Desde el punto de vista del entrenamiento y el rendimiento, correr es un movimiento muy repetitivo, no lo vamos a negar, y no se desea que el peso de la mochila sea tan elevado que modifique nuestra biomecánica de carrera, o al menos queremos minimizar ese efecto sobre nuestra biomecánica. Dado el gran número de pasos que se dan en una carrera de entrenamiento, por ejemplo, alrededor de 10.000 pasos para cada 10 kilómetros, incluso un pequeño cambio en la biomecánica de carrera podría tener profundas repercusiones. El estudio concluye que entrenar con mochilas que pesen hasta el 5% de nuestro peso corporal puede ser una estrategia muy aconsejable para preparar a los atletas para competiciones de trail running o ultra trail. Pero no hay pruebas convincentes de que aumentar el peso más allá de ese 10% del peso corporal. No solo no hay ventajas con ese 10% en comparación al 5%, sino que el riesgo de lesión puede aumentar cada vez que se cambia temporalmente la forma de correr o la cinemática, como se observó cuando se cargaba el chaleco en estos atletas con un 10% del peso corporal. Y efectivamente, ¿qué ocurrió con la potencia? Pues el estudio del podómetro Street, como era de esperar, dio lugar a que la potencia de carrera aumentó linealmente a medida que se aumentaba el peso y la velocidad, lo que indica que la economía de carrera empeoraba o que se generaba mayor coste metabólico de esta carrera. Entonces, bueno, para ir finalizando y no hacer el episodio más largo, mi consejo como entrenador y con los años que llevo ya en esto es que si vas a preparar un trail o sobre todo un ultra trail que requiere que lleves pues un chaleco de hidratación, el material obligatorio adicional, pues es aconsejable, por supuesto, entrenar periódicamente con la mochila, por supuesto. Lo ideal es mantener esa mochila completamente cargada entre el 0 y el 5% de tu peso corporal. Recuerda que el objetivo es adaptarse, ¿no?, a correr con un peso total que pueda ser pues eso, ese 105%, es decir, tu peso corporal más ese 5%. Y no utilizar la mochila para cargarla excesivamente, porque no vamos a conseguir mejoras, sino que vamos a estar más cerca de la lesión y de problemas derivados. De todas maneras, ya os digo, algunas personas siguen teniendo la tentación de cargar a lo mejor la mochila de más, pues incluso más allá de ese 10%, ¿no?, para conseguir pues un coste metabólico en el entrenamiento o algún otro beneficio que para mí es desconocido. Entonces, sí, bueno, pues intentan que la carrera pues sea más dura, utilizar más oxígeno por minuto al llevar una carga más pesada. Y ya os digo, en mi opinión, esto no es para nada aconsejable para un ultra trail runner o un trail runner. Ya os digo, creo que aquí una persona que haga esto se va a enfrentar a mayores riesgos de tener lesiones, ya sea de pie, de tobillo y de otro tipo, ¿no? Entonces, este estudio, que como siempre os digo, yo me baso en la ciencia para daros recomendaciones, pues ilustra que la forma de correr cambia significativamente a medida, ¿no?, que aumentamos el peso de los chalecos, al menos por encima del 5% del peso corporal. En otras palabras, los trail runners, los ultra trail runners, ya se enfrentan o nos enfrentamos, ¿no?, a un elevado riesgo de lesiones, por lo que yo creo que no hay que aumentar la apuesta sobrecargando las mochilas o utilizando chalecos lastrados. Como entrenador, yo si quiero aumentar el coste metabólico, el gasto energético o la intensidad de una sesión de ejercicio, pues no añado peso de forma proactiva a un atleta,
En su lugar, pues lo que utilizo son, pues por ejemplo, intervalos más rápidos, sesiones en terreno cuesta arriba, esfuerzos más largos, pero siempre una condición que no altere o mínimamente altere la cinemática normal de la carrera de esta persona. Así que, bueno, como siempre os digo, os dejo el estudio en las notas del episodio. Espero que os haya parecido interesante. Creo que es muy interesante, puesto que nos ayuda a entender que tenemos claro esa regla de no sobrecargar la mochila nunca más del 5% de nuestro peso corporal. De ahí hacia abajo lo que queramos, pero de ahí hacia arriba mejor evitarlo. Así que sin más, os vuelvo a desear un muy feliz año 2024. Si tenéis cualquier duda acerca de entrenamiento y de este tipo de cosas que os cuento tanto en el canal de YouTube como en este podcast, podéis enviarme un mensaje a pablojcastillo.es y estaré encantado de responderos. Y si queréis, podemos hacer un episodio especial si me mandáis dudas y yo las voy recopilando y os iré respondiendo en un episodio más adelante. A ver si conseguimos hacerlo en esta 7ª temporada. Pues lo dicho, sed muy felices, que es vuestra única obligación, y nunca, nunca dejéis de hacer deporte. ¡Hasta luego!